En las sombras de la noche, donde los susurros se vuelven leyenda, habitan historias que pocos se atreven a contar. Brujas, apariciones y misterios que desafían la realidad te esperan aquí. Si te gusta el terror y lo desconocido, dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que escucharás esta noche podría seguirte hasta tus sueños. Hay trabajos que nadie quiere hacer, empleos que pagan bien precisamente porque la gente sabe que algo anda mal, que hay una razón por la que ese puesto está siempre vacante, por la que nadie dura más de unas semanas. Pero cuando uno necesita dinero, cuando las deudas se acumulan y la familia depende de ti, a veces aceptas cosas que en otras circunstancias nunca considerarías. Yo soy Toño, tengo 38 años y vivo en Tamaulipas, o vivía, porque después de lo que me pasó, tuve que mudarme lejos, tratando de escapar de algo que sé que nunca me va a dejar en paz. Lo que voy a contar pasó hace 6 meses. 6 meses que se sienten como una eternidad. 6 meses viviendo con un miedo que me come por dentro cada noche cuando cae la oscuridad. Porque vi algo que no debí ver. Me acerqué a algo que debí haber dejado en paz. Y ahora vivo con las consecuencias. Esta es mi historia. La historia de cómo acepté un trabajo como velador en un panteón viejo. Y de cómo ese panteón ya tenía un guardián que no era de este mundo. Yo siempre había trabajado en la construcción. Era albañil, ganaba decente, tenía trabajo constante. Pero hace como 8 meses me lesioné la espalda levantando un costal de cemento. El dolor era tan fuerte que no podía trabajar. Estuve 2 meses sin poder hacer nada, gastando los ahorros en doctores y medicinas. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente para volver a trabajar, mi antiguo patrón ya había contratado a alguien más. Busqué trabajo en otras obras, pero nadie quería contratar a alguien con problemas de espalda. Decían que era un riesgo, que si me volvía a lesionar me iban a tener que pagar compensación. Los meses pasaron y yo seguía sin trabajo. Las deudas se acumulaban. Mi esposa María trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Teníamos 2 hijos pequeños que mantener. La presión era insoportable. Fue mi cuñado quien me habló del trabajo. Me llamó una tarde y me dijo que había visto un anuncio en el periódico. Buscaban velador para un panteón a las afueras del pueblo. Turno nocturno. El pago era bueno. Muy bueno para un trabajo que básicamente era solo estar ahí sentado vigilando. ¿Por qué pagan tan bien?, le pregunté desconfiado. No sé. Tal vez porque es de noche y está lejos, pero si necesitas dinero deberías ir a preguntar. Al día siguiente fui a la dirección que venía en el anuncio. Era una oficina pequeña en el centro del pueblo. Me recibió un señor mayor, delgado, con lentes gruesos y expresión seria. ¿Viene por el trabajo de velador?, me preguntó sin saludar. Sí, señor. ¿Sabe dónde queda el Panteón de San Miguel? Sí, está como a 10 kilómetros del pueblo por el camino viejo. Exacto, es un panteón antiguo. Ya casi no se usa. Pero necesitamos a alguien que lo vigile de noche, que se asegure de que no entren vándalos a romper las tumbas o a robar. ¿Ha habido problemas de eso? El señor me miró con una expresión extraña, como si estuviera midiendo si debía decirme la verdad o no. Hemos tenido incidentes. Por eso necesitamos a alguien ahí todas las noches. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hay una caseta pequeña con luz y un baño. El pago es quincenal. Me dijo la cantidad y casi me caigo de la silla. Era el doble de lo que ganaba en la construcción, por solo estar sentado en una caseta vigilando un panteón vacío. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Puede empezar hoy? Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero, y pensé que sería fácil. ¿Qué tan difícil podía ser vigilar un cementerio de noche? Esa noche a las 9:30, manejé hasta el Panteón de San Miguel. Estaba alejado del pueblo, al final de un camino de terracería rodeado de monte. Era un panteón viejo, con tumbas de piedra cubiertas de musgo y cruces de hierro oxidadas. Había como 200 tumbas, la mayoría muy antiguas, con fechas de los años 1800. La caseta del velador era una construcción pequeña de bloc, con una silla, una mesa, un foco colgando del techo y un baño diminuto. Tenía una ventana que daba hacia el panteón y una puerta de metal con candado.
El velador del turno anterior, un señor gordito de unos 50 años, me estaba esperando. Se veía nervioso, ansioso por irse. ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó. Sí, Toño. Bueno, te voy a explicar rápido. Solo tienes que estar aquí y vigilar que no entre nadie. Cada 2 horas haces un recorrido por el panteón con la linterna. Si ves algo raro, llamas a la policía. Aquí está el número. ¿Qué tipo de cosas raras? El señor me miró un momento, como dudando si decirme algo. Pero al final solo se encogió de hombros. Gente tratando de entrar, vándalos, ya sabes. ¿Has tenido problemas? No, nada que no puedas manejar. Bueno, me voy. Suerte. Y se fue tan rápido que parecía que estaba huyendo. Me quedé solo en la caseta. Prendí el foco, me senté en la silla y saqué el termo de café que María me había preparado. Puse música en mi celular para no aburrirme y me acomodé para pasar la noche. Las primeras horas fueron tranquilas, aburridas incluso. No pasaba nada. Solo el silencio del panteón y el viento moviendo las ramas de los árboles que rodeaban el lugar. A las 12 de la noche, como me había indicado el velador anterior, salí a hacer mi primer recorrido. Agarré la linterna grande que había en la caseta y empecé a caminar entre las tumbas, alumbrando de un lado a otro. El panteón se veía diferente de noche. Las sombras que hacían las cruces y las lápidas se proyectaban en formas extrañas en el suelo. El viento hacía crujir las ramas de los árboles con un sonido inquietante. Pero no había nada fuera de lo normal. Completé el recorrido en 20 minutos y regresé a la caseta. Me senté otra vez, tomé más café y seguí esperando a que pasaran las horas. Fue cerca de la 1 de la mañana cuando escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Pasos. Sonaban como pasos de alguien caminando entre las tumbas. Lentos, pesados, como si estuvieran arrastrando los pies. Me levanté y miré por la ventana de la caseta. No vi a nadie. Agarré la linterna y salí. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio de la noche. Los pasos se detuvieron. Esperé escuchando, pero no había nada, solo el viento. Deben ser los nervios, me dije, y regresé a la caseta. Pero entonces escuché otro sonido. Este era diferente. Era como cascos, como el sonido de un caballo caminando despacio sobre tierra. Salí otra vez de la caseta y miré hacia el panteón. Alumbré con la linterna, pero no vi nada. El sonido continuaba, viniendo de algún lugar entre las tumbas, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Y entonces lo vi. A lo lejos, en el extremo más alejado del panteón, había una figura. Era la silueta de un hombre montado en un caballo. Estaba parado ahí, inmóvil, como una estatua. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado? Las rejas del panteón estaban cerradas con candado. «¡Oiga!», grité. «Este lugar está cerrado, no puede estar aquí». La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí, parada en la oscuridad. Empecé a caminar hacia ella, alumbrando con la linterna. Pero conforme me acercaba, la figura empezó a desvanecerse, como si estuviera hecha de humo, y cuando llegué al lugar donde había estado, no había nadie. Solo las tumbas viejas y el pasto crecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Regresé a la caseta casi corriendo y me encerré. Me quedé ahí el resto de la noche, con la puerta cerrada, sin atreverme a salir otra vez. Cuando llegaron las 6 de la mañana y el sol empezó a salir, me sentí aliviado. Llegó el velador del turno de día, un señor joven que se veía descansado. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Bien, tranquilo», mentí. No quería sonar como un loco en mi primer día. Manejé de regreso a casa exhausto. María me preguntó cómo había estado y le dije que bien, que era un trabajo fácil. No le conté lo que había visto. No quería preocuparla. Dormí todo el día. Y esa noche, cuando llegó la hora de regresar al panteón, sentí un nudo en el estómago. Pero necesitaba el dinero, así que fui. La segunda noche fue peor. Otra vez, cerca de la medianoche, escuché los pasos. Y otra vez escuché los cascos del caballo caminando despacio entre las tumbas. Me asomé por la ventana de la caseta y ahí estaba, la misma figura. Un hombre montado en un caballo, parado en el mismo lugar que la noche anterior. Esta vez pude verlo mejor porque la luna estaba más llena. El hombre vestía ropa de charro, todo de negro, sombrero negro, traje negro,
botas negras, y el caballo también era negro, tan negro que parecía absorber la luz. No podía verle la cara. Estaba demasiado lejos y la oscuridad la cubría, pero podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir sus ojos clavados en mí. Me quedé quieto, observándolo desde la ventana, y él se quedó ahí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Eventualmente, cuando ya casi amanecía, desapareció otra vez, como humo. Las noches siguientes fueron iguales. Cada medianoche, sin falta, aparecía el charro montado en su caballo negro, siempre en el mismo lugar, siempre mirando hacia la caseta, nunca acercándose, solo vigilando. Yo empecé a acostumbrarme. Dejé de asustarme cuando lo veía. De hecho, empecé a esperarlo. Me sentaba en la caseta con mi café, mirando el reloj, sabiendo que cerca de las 12 iba a aparecer, y aparecía. Le conté a María lo que estaba viendo. Ella se preocupó y me dijo que renunciara, que ese trabajo no valía la pena. Pero yo no podía. Necesitábamos el dinero. Y además, el charro nunca me había hecho nada. Solo estaba ahí, vigilando su panteón. Pero la curiosidad me estaba matando. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué aparecía todas las noches? Decidí que tenía que averiguarlo. Una noche, después de 2 semanas de verlo todas las noches, tomé una decisión. Cuando apareció a medianoche, salí de la caseta. Agarré la linterna y empecé a caminar hacia él. Mi corazón latía fuerte. Mis manos temblaban, pero seguí caminando, acercándome más y más a esa figura oscura montada en su caballo. Conforme me acercaba, pude ver más detalles. El charro era alto, de hombros anchos. Su traje estaba impecable, como recién planchado. Y el caballo era enorme, musculoso, con ojos que brillaban en la oscuridad. Llegué como a 10 metros de él y me detuve. ¿Quién es usted?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué hace aquí todas las noches? El charro no respondió. Solo se quedó ahí montado en su caballo mirándome. Este es mi trabajo, yo vigilo este lugar. Si usted también está vigilando, podemos trabajar juntos, supongo. Silencio. Di un paso más cerca. Mire, no quiero problemas. Solo quiero saber quién es. ¿Está enterrado aquí? ¿Es usted un...? No pude terminar la pregunta, porque el charro empezó a moverse, muy despacio, sin bajarse del caballo. Giró su cabeza hacia mí, y pude verle la cara. Dios mío, su cara era como un cráneo cubierto de piel seca y arrugada. Sus ojos no eran ojos. Eran 2 agujeros oscuros que brillaban con una luz roja, como brasas ardiendo. Y cuando abrió la boca, vi que no tenía labios, solo dientes amarillentos en una sonrisa perpetua de calavera. Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me estuviera sosteniendo en su lugar, impidiéndome moverme. El charro habló. Su voz era profunda, resonante, como si viniera de muy adentro de la tierra. Este lugar ya tiene dueño. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Yo he vigilado estas almas por más de 100 años. Yo soy el guardián de este panteón. ¿Y tú? Tú has osado acercarte. Yo solo trabajo aquí. Yo no sabía. Tartamudeé. El charro se inclinó hacia adelante en su montura. Esos ojos brillantes de rojo se clavaron en los míos. Ahora tú también me perteneces. Sentí algo, como si algo frío y viscoso me envolviera, entrara en mi pecho, se enroscara alrededor de mi corazón. Un dolor tan intenso que pensé que me iba a desmayar. Y entonces, de repente, pude moverme otra vez. Caí de rodillas, jadeando, con el pecho ardiendo. Cuando levanté la vista, el charro había desaparecido. No había nadie. Solo yo, arrodillado entre las tumbas viejas. Me levanté como pude y corrí hacia la caseta. Me encerré temblando, llorando, sin poder creer lo que acababa de pasar. El resto de la noche fue un infierno. No podía dejar de temblar. No podía dejar de ver esos ojos rojos brillando en mi mente. No podía dejar de escuchar esa voz diciendo, «Ahora tú también me perteneces». Cuando amaneció, salí de la caseta tambaleándome. El velador del día me encontró tirado en el suelo junto a la puerta, llorando como un niño. «¿Qué te pasó?», me preguntó, ayudándome a levantar. No pude responder. Solo seguí llorando. Me llevó al pueblo, a mi casa.
María se asustó al verme en ese estado. Llamó a un doctor que me revisó y dijo que estaba en shock, que necesitaba descansar. Esa misma tarde llamé al señor de la oficina y renuncié. Le dije que no podía seguir, que no me importaba el dinero, que no iba a volver a ese panteón nunca más. Él no pareció sorprendido, solo dijo, está bien, y colgó. Pensé que con renunciar sería suficiente. Pensé que si me alejaba de ese panteón, si nunca volvía ahí, todo estaría bien. Pero estaba equivocado, porque esa noche, cuando estaba en mi casa tratando de dormir, lo escuché. Pasos de caballo, cascos golpeando el pavimento de la calle, despacio, rítmico, acercándose a mi casa. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La calle estaba vacía, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca, y entonces lo vi. Una sombra, la sombra de un jinete montado en un caballo, proyectándose en la pared de la casa de enfrente, aunque no había nadie en la calle que pudiera hacer esa sombra. Los pasos dieron vueltas alrededor de mi casa, durante horas, hasta que amaneció y finalmente se detuvieron. La siguiente noche pasó lo mismo, y la siguiente, cada noche sin falta, escucho los pasos del caballo rondando mi casa. A veces veo la sombra del jinete proyectándose en las paredes. A veces escucho su voz, susurrando desde la oscuridad. Me perteneces, no puedo dormir. Apenas puedo funcionar. María está asustada. Los niños sienten que algo anda mal. Hemos tratado de mudarnos, pero donde quiera que vamos, el charro me sigue. He ido con sacerdotes. Me han bendecido, me han dado agua bendita, me han hecho limpias. Nada funciona. El charro sigue ahí, cada noche, recordándome que soy suyo. Y lo peor es que sé que algún día va a venir por mí. No sé cuándo, no sé cómo. Pero sé que va a pasar, porque esas fueron sus palabras. Ahora tú también me perteneces. He investigado sobre el Panteón de San Miguel. He preguntado a los viejos del pueblo, y me contaron la historia. Hace más de 100 años, ese panteón era vigilado por un charro, un hombre rico del pueblo que había pagado para que lo enterraran ahí cuando muriera, y que había dicho que incluso después de muerto, él iba a seguir vigilando ese lugar, que nadie más tenía derecho a estar ahí, que ese panteón era suyo y de nadie más. Cuando se fue, lo enterraron ahí, montado en su caballo favorito, vestido con su mejor traje de charro, y desde entonces, la gente ha reportado verlo, un jinete oscuro que aparece cada medianoche, vigilando su panteón, su territorio. Y yo, como un idiota, me acerqué a él, lo desafié. Entré en su dominio pensando que podía manejarlo. Y ahora pago las consecuencias. Vivo cada día sabiendo que estoy marcado, que pertenezco a algo que no es de este mundo, que algún día, cuando el charro decida que es tiempo, va a venir a reclamarme, a llevarme con él a ese panteón oscuro donde vigila las almas de los que están enterrados ahí, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo, solo esperar, y escuchar cada noche esos pasos de caballo rondando mi casa, recordándome que mi tiempo se acaba, que pronto voy a ser parte de ese panteón, parte de su colección de almas. María me ruega que busque ayuda, que vaya con alguien que pueda romper esta maldición, pero yo sé que no hay ayuda. No para algo así, no para alguien que ha sido reclamado por el guardián de los muertos. Solo me queda vivir con este miedo, con esta certeza, con el sonido de esos cascos que cada noche se acercan más, que cada noche suenan más fuerte, como si el charro estuviera perdiendo la paciencia, como si pronto fuera a dejar de vigilar desde lejos y viniera directamente por mí. Y cuando eso pase, cuando finalmente abra mi puerta y vea a ese jinete oscuro esperándome, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad, sé que será mi final, que me llevará a ese panteón, y que me convertiré en parte de su guardia eterna. Otro espíritu atrapado en ese lugar, condenado a vagar entre las tumbas por toda la eternidad. Porque eso es lo que pasa cuando desafías a lo que no entiendes. Cuando te acercas a cosas que deberías dejar en paz. El charro tiene razón. Le pertenezco ahora, y pronto vendrá a cobrar lo que es suyo. Solo es cuestión de tiempo. Y cada noche que pasa, ese tiempo se acorta un poco más.
Los pasos se acercan un poco más. La sombra del jinete se hace un poco más clara, hasta que una noche, muy pronto, ya no habrá distancia entre nosotros, y ese día será mi último día en este mundo, mi primer día como parte de su guardia eterna, en el Panteón de San Miguel, donde el charro negro vigila por siempre, y donde ahora yo también vigilaré, para siempre, sin descanso, sin paz, sin esperanza, solo oscuridad y el sonido eterno de cascos caminando entre las tumbas. Hay caminos en este país que es mejor no recorrer de noche, caminos solitarios donde las luces del pueblo quedan atrás y donde la oscuridad se traga todo a tu alrededor. Lugares donde las historias que cuentan los lugareños no son solo para asustar a los niños, sino advertencias reales basadas en experiencias que nadie quiere repetir. Mi nombre es Saúl. Tengo 34 años y soy de Reynosa, Tamaulipas. Trabajo como vendedor y paso mucho tiempo en la carretera, viajando entre pueblos pequeños. Creía que había visto de todo en esos caminos solitarios. Animales cruzando, niebla espesa, tormentas repentinas. Pero nada me preparó para lo que viví esa noche. Lo que voy a contar no es un invento ni una exageración. Es algo que me pasó hace 3 meses y que cambió completamente mi forma de ver el mundo. Esa noche volvía de un pueblo llamado San Fernando. Había ido a entregar mercancía a una tienda y se me había hecho tarde. Normalmente trato de terminar mis rutas antes de que oscurezca, pero ese día las cosas se complicaron. El dueño de la tienda no estaba cuando llegué y tuve que esperar casi 2 horas. Cuando finalmente terminé, ya eran casi las 9 de la noche. El camino de regreso a Reynosa tenía 2 opciones. Una era la carretera principal, pavimentada y con alumbrado en algunas secciones, pero que daba una vuelta enorme y agregaba casi 2 horas al viaje. La otra era un atajo por un camino de terracería que atravesaba campo abierto y algunas zonas de monte bajo. Era más rápido, me ahorraba 1 hora y media, pero era completamente solitario y sin ningún tipo de iluminación. Normalmente tomaba la carretera principal, especialmente de noche, pero ese día estaba cansado, quería llegar a mi casa, darme una ducha y descansar. Así que decidí tomar el atajo. Fue una decisión que me persigue hasta el día de hoy. El camino de terracería estaba en mal estado, lleno de baches y piedras sueltas. Tuve que manejar despacio, esquivando los peores hoyos, levantando nubes de polvo que se iluminaban con las luces de mi camioneta. No había absolutamente nada a los lados, solo oscuridad. De vez en cuando veía arbustos secos o algún árbol solitario iluminado brevemente por mis faros antes de volver a desaparecer en la negrura. La radio dejó de funcionar a los pocos minutos. Solo captaba estática. Así que apagué y conduje en silencio, escuchando el motor de mi camioneta y el crujir de las llantas sobre la grava. Llevaba como media hora en ese camino cuando mis faros iluminaron algo adelante. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca o un caballo que se había salido de algún rancho cercano. Pero mientras me acercaba, la forma se fue haciendo más clara. Era una persona, una mujer. Estaba parada en medio del camino, completamente inmóvil. Disminuí la velocidad, confundido. ¿Qué hacía alguien ahí parado en medio de la nada a esas horas de la noche? Pensé que tal vez había tenido una emergencia, que su carro se había descompuesto o algo así. Miré a los lados buscando algún vehículo, pero no había nada. Solo esa figura solitaria en medio del camino. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver más detalles. Era una mujer mayor, muy mayor. Estaba encorvada, doblada hacia adelante como si le pesara la espalda. Llevaba puesto algo que parecía un vestido largo y oscuro, todo sucio y rasgado. Su cabello era largo, muy largo, y le caía por el rostro y la espalda en mechones grasosos que brillaban bajo la luz de mis faros. No se movía, ni siquiera cuando las luces de mi camioneta la iluminaron directamente. Simplemente estaba ahí parada, con la cabeza agachada, con ese cabello cubriéndole completamente el rostro. Me detuve a unos 10 metros de distancia. Mi primer instinto fue bajar y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Algo en la forma en que estaba parada, en la quietud absoluta de su cuerpo, me puso los nervios de punta. Bajé la ventanilla solo un poco y grité desde dentro de la camioneta:
Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta. Ni siquiera un movimiento. Era como si fuera una estatua. El corazón me comenzó a latir más fuerte. Algo andaba muy mal. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y me fuera de ahí. Pero el camino era angosto y no había espacio para voltear sin meterme en el monte a los lados. Señora, grité más fuerte. Necesito que se quite del camino. Y entonces ella se movió. Fue un movimiento lento, antinatural. Comenzó a levantar la cabeza, muy despacio, como si el movimiento le doliera o le costara trabajo. El cabello se fue apartando de su rostro mientras la cabeza subía, y cuando finalmente pude ver su cara se me heló la sangre. No era un rostro humano normal. Quiero decir, tenía los rasgos de una persona mayor, la piel arrugada y manchada. Pero había algo fundamentalmente mal con ella. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado abiertos, y brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad. Pero lo peor era su boca. Estaba sonriendo. Una sonrisa imposible, demasiado ancha, que se extendía mucho más allá de donde debería terminar una boca humana. Y estaba llena de dientes. Dientes negros, podridos, algunos rotos, todos torcidos en ángulos horribles. Me miró directamente a través del parabrisas, y esa sonrisa se hizo aún más grande. Sentí que el pánico me invadía. Pisé el acelerador instintivamente pensando en rodearla por un lado y salir de ahí lo más rápido posible. Pero en el segundo que tardé en pisar el pedal y mirar hacia el volante, cuando volví a levantar la vista hacia adelante, ella ya no estaba. Había desaparecido. Completamente. Como si nunca hubiera estado ahí. Frené en seco, con las manos temblando sobre el volante. Miré por todos lados buscándola. Revisé los espejos laterales. Miré hacia atrás. Nada. El camino estaba completamente vacío. Solo mis luces alumbrando el polvo que se levantaba. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. Tal vez había sido una alucinación. El cansancio, la oscuridad, mi imaginación jugándome una mala pasada. Eso tenía que ser. No había otra explicación lógica. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme. Decidí que lo mejor era salir de ese camino lo más rápido posible. Pisé el acelerador de nuevo y comencé a manejar, esta vez más rápido, sin importarme los baches. Solo quería llegar a la carretera principal, a un lugar con luces y otras personas. Manejé durante unos 20 minutos sin parar, con el corazón todavía latiéndome fuerte pero comenzando a calmarme, convenciéndome de que todo había sido mi imaginación, que estaba cansado y que mi cerebro me había hecho ver cosas que no existían. Finalmente llegué al final del camino de terracería y salí a la carretera pavimentada. Las luces de Reynosa brillaban a lo lejos. Nunca me había sentido tan aliviado de ver mi ciudad. Conduje hasta mi casa en las afueras de la ciudad. Era una casa pequeña donde vivía solo, rodeada de un terreno con algunos árboles. Estacioné la camioneta en el patio de entrada y apagué el motor. Me quedé sentado ahí un momento, con las manos todavía en el volante, dejando que el alivio me invadiera. Estaba en casa, estaba a salvo. Todo había terminado, y entonces lo escuché. Un golpe suave, como si alguien hubiera dado un golpecito con los nudillos. Venía de arriba, del techo de la camioneta. Me quedé completamente quieto. Tal vez había sido una rama, un animal, algo que había caído sobre el techo, pero entonces lo escuché de nuevo. 3 golpes lentos y deliberados, como si alguien estuviera tocando el techo desde arriba. Con las manos temblando, levanté lentamente la mirada hacia el retrovisor que me daba una vista del techo de la camioneta. Y ahí estaba. La anciana estaba sentada sobre el techo de mi camioneta. Estaba agachada, acuclillada como un animal, con esas manos horribles apoyadas en el metal. Su cabello caía a los lados, pero podía ver su rostro claramente en el reflejo del retrovisor. Esos ojos enormes y brillantes me miraban fijamente, y esa sonrisa imposible llena de dientes negros seguía ahí, más grande que antes. Abrió la boca y comenzó a reír. Fue la risa más horrible que he escuchado en mi vida. Era aguda,
como el chillido de un animal herido mezclado con una risa humana. Resonaba dentro de la camioneta, llenando todo el espacio, taladrándome los oídos. Grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Mis manos buscaron desesperadamente las llaves en el contacto. Las giré con tanta fuerza que casi las rompo. El motor arrancó de inmediato. La risa continuaba. Los golpes en el techo se hacían más fuertes, más insistentes. Puse la camioneta en reversa y pisé el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron sobre el pavimento. Salí disparado hacia atrás, luego giré el volante y aceleré hacia adelante, manejando como loco por las calles vacías de mi colonia. Miraba constantemente el retrovisor. Ella seguía ahí, aferrada al techo como una araña gigante, con esa sonrisa congelada en el rostro, riéndose sin parar. No sabía qué hacer. No sabía cómo quitármela de encima. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Esto no podía ser real. No podía estar pasando. Y entonces recordé lo que siempre decían las personas mayores. Las historias que contaban sobre brujas y espíritus. Decían que estas cosas tenían lugares, territorios, que si las encontrabas en un sitio específico, tenías que devolverlas ahí, que no podían alejarse demasiado de su lugar de origen. Sin pensarlo más, giré la camioneta y tomé el camino de vuelta hacia ese maldito camino de terracería donde la había visto por primera vez. Manejé como nunca había manejado, a toda velocidad sin importarme las señales de alto ni los semáforos. Las calles estaban vacías a esa hora de la noche. La risa de la bruja continuaba, mezclándose con el rugido del motor. Salí de la ciudad y tomé la carretera principal. Luego me desvié hacia el camino de terracería. Las llantas levantaban nubes de polvo mientras volaba por ese camino lleno de baches. La camioneta brincaba y se sacudía, pero no disminuí la velocidad. Miraba el retrovisor constantemente. Ella seguía ahí, aferrada al techo, pero ya no se reía. Ahora solo me miraba con esos ojos brillantes, con esa sonrisa congelada. Finalmente llegué al lugar, al punto exacto donde la había visto la primera vez. Lo reconocí por un árbol solitario que estaba a un lado del camino. Frené tan fuerte que casi salgo volando hacia adelante. Bajé de la camioneta de un salto, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Miré hacia el techo. Ella todavía estaba ahí, mirándome desde arriba. «Aquí te quedas», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Este es tu lugar, ya no me sigas. Nunca más vuelves a mi casa, ¿me escuchas? Aquí te quedas». La bruja inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome. Su sonrisa se hizo aún más amplia, si es que eso era posible. Y entonces, sin ningún sonido, sin ningún movimiento brusco, simplemente desapareció. Un segundo estaba ahí, el siguiente ya no. El techo de mi camioneta estaba vacío. Me quedé ahí parado en medio del camino, respirando agitadamente, mirando el techo vacío. El silencio de la noche era absoluto. Solo se escuchaba mi respiración y el tic-tic del motor enfriándose. Lentamente, con las piernas temblando, volví a subirme a la camioneta. Cerré la puerta con llave. Miré por todos lados. El camino estaba vacío. No había señal de ella por ningún lado. Arranqué el motor y comencé a manejar. Esta vez despacio, mirando constantemente por todos los espejos. Salí del camino de terracería y volví a la carretera principal. Luego a la ciudad. Luego a mi casa. Cuando llegué, revisé toda la camioneta desde afuera antes de atreverme a bajar. El techo, los lados, debajo. No había nada. Corrí hacia mi casa y cerré la puerta con todos los cerrojos que tenía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, saltando con cada ruido, esperando escuchar esa risa horrible de nuevo. Pero nunca llegó. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro sonriendo. Escuchaba esa risa en mis sueños. Me despertaba empapado en sudor, gritando. Tuve que cambiar mis rutas de trabajo. Ya no paso por San Fernando. De hecho, evito completamente esa zona. Si tengo que ir para allá por alguna razón, tomo la carretera principal, sin importar cuánto tiempo extra me tome. Prefiero llegar 2 horas tarde que volver a pasar por ese camino. Le conté lo que pasó a algunas personas.
La mayoría pensó que estaba loco o que había tomado algo, pero hubo un hombre mayor, don Tiburcio, que trabajaba en el mercado, que me escuchó con atención. Cuando terminé de contar, solo asintió. Esas cosas existen en esos caminos solitarios, muchacho. Brujas que toman formas viejas, que esperan a los viajeros nocturnos. Hiciste bien en devolverla a su lugar. Algunas personas no tienen esa suerte. Se las llevan y nunca regresan. ¿Por qué me dejó ir?, le pregunté. ¿Por qué desapareció cuando le grité que se quedara? Don Tiburcio me miró con esos ojos viejos que habían visto mucho. ¿Por qué las confrontaste? Le dijiste que ese era su lugar y que no podía seguirte. A veces, si eres lo suficientemente fuerte, si no te dejas vencer por el miedo completamente, puedes establecer límites con ellas. Pero nunca vuelvas por ahí, muchacho. La próxima vez tal vez no seas tan afortunado. Y no he vuelto. Han pasado 3 meses y no me he acercado a ese camino ni de día. Cambié completamente mis rutas de trabajo. Si eso significa hacer más kilómetros o trabajar menos en esa zona, no me importa. Nada vale la pena arriesgarse a verla de nuevo, pero a veces cuando estoy manejando de noche, incluso en la carretera principal, incluso con otros carros alrededor, escucho un golpecito suave, y mi corazón se detiene. Miro rápidamente el retrovisor, esperando ver esa figura agachada en el techo de mi camioneta. Hasta ahora nunca ha estado ahí. El techo siempre está vacío, pero el miedo nunca se va. Vivo con él todos los días. Cada vez que subo a mi camioneta me pregunto si esta será la vez que la vea de nuevo, porque en el fondo sé que ella sigue ahí, en ese camino solitario de terracería, esperando, tal vez esperándome a mí específicamente, o tal vez a cualquier otro viajero lo suficientemente tonto como para pasar por ahí de noche. Y lo peor de todo es que no puedo estar seguro de que realmente se quedó ahí. No puedo estar seguro de que cuando le grité y desapareció, realmente aceptó quedarse en su territorio. Tal vez solo estaba jugando conmigo. Tal vez está esperando el momento perfecto para volver. Esa posibilidad me atormenta. Me hace revisar mi camioneta obsesivamente cada vez antes de subirme. Me hace mirar el retrovisor cada pocos segundos cuando manejo. Me hace dormir con las luces encendidas porque en la oscuridad total me imagino que escucho esa risa. Mi vida ya no es la misma. Ya no puedo disfrutar de manejar de noche como antes. Ya no puedo tomar atajos solitarios. Ya no puedo sentirme completamente seguro ni siquiera en mi propia casa, porque aprendí de la forma más aterradora posible que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen. Cosas que esperan en la oscuridad de caminos olvidados. Cosas que pueden subirse a tu carro sin que te des cuenta y seguirte hasta tu casa. Y lo más aterrador es que aunque logré devolverla a su lugar, aunque grité y establecí límites, nunca voy a poder estar completamente seguro de que funcionó. Porque cada noche cuando apago las luces para intentar dormir, me quedo acostado en la oscuridad escuchando por si acaso escucho esa risa horrible, por si acaso escucho pasos en el techo de mi casa, por si acaso escucho esos golpecitos. Y cada noche me pregunto si esta será la noche en que ella decida que ya pasó suficiente tiempo, que es hora de terminar lo que empezó, que es hora de reclamarme de verdad, porque en el fondo sé que no terminó. No realmente. Ella me vio, yo la vi a ella. Nos conectamos de alguna forma horrible en ese camino oscuro, y ese tipo de conexiones no se rompen tan fácilmente. Así que sigo viviendo mi vida. Sigo trabajando, sigo manejando, pero siempre con ese miedo en el fondo. Siempre mirando por encima del hombro, siempre revisando el retrovisor, esperando el día en que mire hacia arriba y la vea ahí de nuevo, sentada en el techo, sonriendo con esa sonrisa imposible, riéndose, siempre riéndose.